Mourinho, bienvenido a Crónicas Herméticas. Muchas gracias, Carlos. Aquí estamos, a servir. Hemos hecho una breve presentación y en ella hemos nombrado a Eugenio Siragusa, a Giorgio Bongiovanni, nombres que para los que ya llevamos un cierto tiempo en estos temas, pues conocemos perfectamente, pero creo que para los más jóvenes, quizá un tanto desconocidos. También hablábamos de las fuentes de las que hoy beben las nuevas generaciones, redes sociales, sin dar nombres, pero ya conocemos que a menudo la información es superflua y diría que a veces un tanto buscando el titular. Por lo tanto, creo que sería una buena idea, ya que usted conoce a los protagonistas perfectamente, que nos hablara un poco sobre ellos y qué significan para el fenómeno del contactismo tanto Eugenio Siragusa como Giorgio Bongiovanni. Bien, vale, Carlos. Entonces tenemos mucho para contar. Vamos a intentar ser breves también sí, para un poco no resumido, extendernos. sí. Vale, bueno, antes nada, puedes tutearme como sin problema, ¿eh? Parezco un poco viejo, pero nada. No, somos de la misma quinta. Vale, perfecto. Mira, entonces, Carlos, vamos a ver. Está claro que en los años 50 hubo el gran fenómeno de la ufología, salió a la luz en Estados Unidos con Adamski, en Suiza con Billy Meyer, y entre los tantos, no tantos, pero entre los cuantos que hubo uno que es muy, muy famoso, que tal vez fue el más famoso de alguna manera en Europa, fue Eugenio Siragusa. Este hombre era un siciliano que literalmente fue fulgurado por un rayo que salió de un platillo volante. Es decir, es un caso excepcional porque en otros casos sí que se filmaron naves, etcétera, él también las tiene filmadas, pero en su caso fue golpeado por este rayo y a partir de ahí se volvió lo que es un portavoz de estos seres que van en esos platillos volantes. Porque lo importante, sí, el fenómeno ovni es bonito, es impresionante, tecnológicamente hablando, después se puede hablar de todo eso, pero lo más importante fue qué nos quieren transmitir al fin y al cabo, porque vamos a pensar que efectivamente es real, para mí sí, totalmente, pero imaginemos para la masa, es real, vienen, desaparecen, quiere decir que tienen una ciencia súper avanzada, lógicamente, ya por el simple hecho de poder visitar tierras lejanas, visto que vienen más lejos de la Luna y entonces ya nosotros apenas somos capaces de llevar un robot y 2 personas de vez en cuando, si ellos nos visitan, quiere decir que tienen una tecnología increíblemente avanzada. Si tienen eso, ¿qué quieren? Porque vienen, porque no se manifiestan diferentemente, etcétera. Todo eso es el trabajo de los contactados que nos han ido informando, formando y explicando ellos a través, siendo sus mensajeros, por qué. Entonces, efectivamente, Eugenio fue fulgurado en los años, si me acuerdo bien, 50 y pocos, 52, 53, era una persona bastante joven aún. Iba a trabajar muy temprano por la mañana, era una persona normal, siciliana, buen padre de familia, una persona querida en el trabajo, pero nada excepcional hasta esos años. Un buen siciliano, vamos a decir así, de estos de la época antigua, con sus honestos, sus reglas, sus normas, etc. ¿Qué pasa? Que un día por la mañana ve esta luz que resplandece, que se acerca, él en un primer momento piensa que es tipo una bomba, algo que va a explotar. Él vivió la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto sabe lo que puede asociarlo a algo así. Entonces él prácticamente se tira al suelo, ve que esta luz se para y cuando se para sale este rayo luminoso a cono invertido que le golpea de lleno en su plexus solar, en el pecho. Esta luz vuelve para dentro de este platillo volante y desaparece. A partir de ahí empieza una vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí
ya llegando a su casa ve todo diferente, vive como en otra dimensión, ve los edificios de otra manera, es decir, es un choque, un cambio interno grandísimo. Llega chocado literalmente a su casa, claro, no va a trabajar, la familia no entiende, dicen si está un poco loco, si no está loco, en ese momento... Estamos hablando de los años 50, se hablaba muy poco de este fenómeno. En Sicilia, imagínate, era rústico en aquella época, era... y ahí empieza su odisea. Después, poco a poco, para resumir, empieza a tener una voz que le habla telepáticamente, unos seres que le manifiestan unos conocimientos que en su vida podía haberse imaginado, tipo cómo era la Tierra hace millones de años, con dibujos, habla de la genética, habla de las bombas nucleares, de la energía nuclear y los peligros. Empieza a recibir mensajes cada vez más importantes y entra prácticamente en simbiosis con este ser que lo contacta. Es decir, es un Eugenio, ser Eugenio, casi no sabe ya la diferencia. Y aún así, todo esto dura 10 años, este proceso, donde él no vio más que naves de vez en cuando, etcétera, pero nunca tuvo un contacto, hasta que en el año 62, en mayo del 62, si me acuerdo bien, le citan en un monte que se llama el Monte Manfred, que es cerca del Etna, es una boca apagada del Etna, del volcán Etna, y por la noche le dan cita. Entonces él va con su cochecito, tenía un Fiat 600 viejecito, pequeño, era un hombre humilde, y allí va solito a la montaña, en medio de la oscuridad total, va al punto de encuentro y ahí ve dos seres que empiezan a bajar la colina, luminosos. Aún, Carlos, después de 10 años, estar en contactos, hablando con ellos, explicándole todo, dice que ese día, si no le vuelven a lanzar un rayo, aún estaría corriendo ahora. Bueno, ahora murió ya, pero aún estaría corriendo del miedo que tenía. Y ahí inicia la otra etapa más profunda, donde empieza a visitar, a enseñar las enseñanzas, a escribir a los jefes de Estado, etcétera, y crea una asociación que en aquella época se llama la Asociación Fraternidad Cósmica. Resumido, hasta ahí, para no enrollarme mucho, Eugenio. Sí, es que, bueno, la presentación yo he dicho en el 62 y bueno, debemos corregir ese pequeño dato. En el 62 tuvo lugar el contacto físico. El contacto físico. Pero ya llevaba 10 años anteriormente, pues, teniendo esos contactos telepáticos. Exactamente, con varios seres diferentes. Dio los nombres, que a veces son nombres reales y a veces son nombres que dan ellos para que nos entendamos, tipo Adoniesis, Astar-Sheran, en fin, una serie de nombres. Bueno, hay que recalcar que es la única foto que existe de un ser extraterrestre, aparte de los grises, que hubo algunas fotos que aparecieron y cosas, pero de un ser luminoso, un ser elevado, la hizo él, que es la foto de Adoniesis, que es famosa, conocida en Google, se puede encontrar. Fue la única que se hizo con una vieja Polaroid, lógicamente. Si se hubiera hecho hoy con las cámaras que tenemos hoy, hubiéramos visto cosas muy diferentes, mucho más nítida. Ahí la propia luz hace que se ve solo los ojos, un poco la boca y poco más. Sí, entonces supongo yo que a partir de esa fraternidad cósmica es cuando entró en acción Giorgio Bon Giovanni, que sería el alumno, el discípulo, vamos, el hijo espiritual, digamos. Sí. Había varios hijos espirituales. Lógicamente yo soy también un hijo espiritual de Eugenio. Tal vez en menor medida, menos, no importante, porque al final tampoco no es importante o no importante, pero digamos que en esa época empezaron a visitarle gente de Suiza, de Canadá, fue conocido, hizo conferencias, y entre los cuales unos españoles que eran mis padres. Entonces yo nací en este ámbito, porque yo a 9 años conocí a Eugenio.
a los 9 años aquí vino a Vigo a hacer unas conferencias, etcétera. Lo conocí, me enamoré de él inmediatamente. Los extraterrestres para mí era algo que ya tenía dentro, es que no me costó ningún esfuerzo convencerme. Sí, ya estaba. Y como persona me enamoré, era como un padre, esos días que estuvimos juntos, etcétera, etcétera. Y en ese mismo, un poquito más adelante, Giorgio Bon Giovanni, que vivía en Sicilia, conoció también a través de unos amigos a Eugenio Siragusa, y él, viviendo en Florida, que es a 2 horas de allí, empezó a frecuentarlo a los 13 años prácticamente. Es decir, que lo iba a ver cada vez que podía, el pobre iba a la escuela, no tenía siempre cómo ir, pero se volvió un punto de referencia en su vida, este Eugenio Siragusa. Igual que muchos otros jóvenes enamorados de sus enseñanzas, Eugenio hablaba del Cristo, ya unía ya en la época el Cristo, los extraterrestres, que no son cosas separadas, es decir, unos eslabones que estaban así, que la Iglesia Católica separó mucho, los ángeles eran los extraterrestres. Entonces, claro, este joven Giorgio, que ya tenía, antes de conocer a Eugenio, había tenido sus propias experiencias, eso también hay que recalcarlo. Cuando conoce a Eugenio, automáticamente se revela delante de él todas las experiencias que tuvo, vienen explicadas, bien entendidas, y es un chico predilecto porque se ve que ya nació con una misión que iba a cumplir, que está cumpliendo. Y como persona, era una persona absolutamente devota a los demás, ya como joven, siempre dedicado a esto, estaba enamorado de esta verdad, digamos, de esta situación. Y ahí sale Giorgio, que, vuelvo a repetir, lo conoció a los 13, después a los 19 se fue al servicio militar, a los 20 tuvo sus experiencias, y después Giorgio se mudó al centro de Italia para crear un grupo de jóvenes que había allí para estar con ellos y trabajar, divulgar, hacer conferencias extraterrestres, hablar de todo esto como lo haces tú hoy en día. Sí, y hasta ahí un chico normal que se casó y que tenía un hijito a los 28 años de 2-3 añitos. Pero quizá la parte más polémica de Giorgio Bon Giovanni serían esos estigmas que nos recordarían la pasión de Cristo, y quizá esa mezcla de ufología y religión es para muchos un tanto complicado de digerir, ¿no? Es posible que esos estigmas vinieran a significar que las religiones estarían basadas en la visita de los tripulantes de esos seres, de esas supuestas naves que suben a nuestros cielos, al mismo tiempo que también preguntarle por el tema de Padre Pío de Pietrelcina, que también tenía estigmas, que creo que también habría cierta conexión, si no me equivoco. Sí, mira, claro, es un tema que, claro, como todo, hay que estudiarlo desde la base. Es como si quieres, vas a la universidad, cuando tienes 7 años no entiendes un carajo de la química y de las matemáticas. Tienes que haber pasado antes. Y esto es un discurso igual. Hay que entender todo desde el principio. Pero hablando de Pietrelcina, que tenía los estigmas, efectivamente, él en más ocasiones habla de los mundos habitados. Hay libros donde él dice, él era religioso, era obediente a la Iglesia Católica, se las hicieron pasar negras, porque el que conoce la historia de Giovanni de Pietrelcina, vamos, tuvo la vida muy dura, le hacían limpiar las celdas con los estigmas, etc. ¿Por qué? Porque no era aceptado. Él era crítico con algunas cosas, pero era obediente. Giorgio fue estigmatizado en Fátima, aquí en Portugal. Mis padres asistieron directamente al momento de esa estigmatización. Yo, personalmente, participé en 2 otros estigmas que le aparecieron delante de mis ojos en viaje. Todo eso para decirlo. Estos estigmas, en realidad, es para los creyentes en Cristo. Nosotros podemos perfectamente entender el mensaje ufológico, el mensaje extraterrestre, siendo ateos, siendo musulmanes. Estos estigmas es para los cristianos, los católicos cristianos. Es un recordatorio de que, para quien cree, Cristo existió,
sigue sufriendo por nuestras actitudes. Pero el mensaje profundo de los extraterrestres y de Jesús, que visitó esos temas y que al final es lo mismo, es, no importa en lo que se cree, lo importante es lo que se hace. Eso es la revolución. Entre nuestras filas, entre nuestros amigos, entre los que divulgan, hay gente que cree, que no cree en Jesús, que son ateos. No pasa nada, no es importante. Lo importante es, estamos en un momento crítico de esta tierra, de esta sociedad. Estos seres, Jesús incluido, la Virgen incluida, nos envían signos como las estatuas que lloran sangre, los estigmas, los círculos en el grano, las vírgenes que aparecen, las profecías, y siempre nos están indicando algo. Si seguimos en este camino, vamos a tener graves problemas. Pero no importa en lo que creamos. Yo puedo no creer en nada. Giorgio, en tus estigmas no creo. Es lógico lo que digo, porque no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de analizar y de estudiar las cosas. Pero imaginemos, no creo en Jesús, no creo nada, pero obro bien. Soy alguien que obra por mejorar las cosas en la tierra. Es suficiente. Y eso es lo que rompe un poco, la Iglesia no lo soporta, porque hay que decir que la Iglesia, lógicamente, ha contactado con Giorgio y la ha invitado a entrar en la Iglesia. Pero Giorgio es muy crítico con la mala Iglesia, es decir, con la Iglesia rica, opulenta, no con el cura del pueblo o el misionario que está dando su vida, que es el ejemplo de la verdadera Iglesia. Entonces, lógicamente, hay un contraste fuerte ahí. Entonces, los estigmas en sí es para quien es creyente. Es un signo recordando que el Cristo, con las actitudes que tenemos, guerra en Gaza, Ucrania, toda nuestra forma de vivir la sociedad, seguimos crucificando a Jesús. Es que y él ha aceptado de vivir esta pasión, que es un sufrimiento terrible, que yo el primero no quisiera, porque no es vida tenerlos. Hoy en día sangra menos, es decir, tiene menos momentos de sangración. Cuando hay la sangración es vivir literalmente la pasión del Cristo, es decir, los martillazos de la cruz, los clavos que te atraviesan. Cuando los tiene cerrados es un dolor permanente porque están ahí, pero no es la pasión. ¿Qué pasa? Que antes sangraba en los años 89, cuando lo tuvo, hasta hace pocos años, todos los días. ¿Qué pasa? Que ahora físicamente ya no aguantaría, se muere, literalmente. Claro, hubo un cambio también y una evolución, lógicamente. Lo que me parece curioso es, hablamos de mensajes que reciben contactados no hace demasiado. Hicimos un programa en el cual se titulaba El precio de ser testigo, o sea, el precio de ser testigo de un fenómeno ovni en el cual, pues, lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Lo que hay detrás, el maltrato de prensa, de gente y tal. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que precisamente ese mensaje de paz, ese mensaje de cuidar nuestro planeta, de cuidado con las nuevas tecnologías, cuidado con las energías nucleares, es prácticamente un mensaje unísono por parte de todos los contactados. Y por lo que veo, Eugenio, en su momento, ya que estamos hablando ya de hace muchísimos años atrás, ya iba por ese camino. Fue un profeta total, un profeta. En realidad, claro, es un profeta, pero bueno, no tenemos que olvidar que la mejor profeta es la Virgen. Cuando en las apariciones de la Virgen de Fátima, que aparece en el 1917, anuncia el fin de la Primera Guerra Mundial, anuncia que habrá una Segunda Guerra Mundial, anuncia que habrá, diferentes cosas, pero que habrá un encuentro entre los seres de luz con los seres de la Tierra, etc. Y habla, algo impensable en 1917, de armas que podrán destruir gran parte de la humanidad, millones y millones de hombres, en pocos minutos. Es decir, tenemos, estudiando bien la temática, es innegable
que las profecías son anteriores a lo que tenemos. Si vamos a las profecías Rasputín, lo mismo. Si vamos a la profecía de Nostradamus, que ya son más complejas, y bueno, todo Sí. pero hay muchas profecías y muchos profetas y muchos contactados que nos han avisado y que nos avisan. Y efectivamente, Eugenio, entre otros, hablaba de una famosa enfermedad en los años 60, 70, que se llamaba, que estos seres llaman el Arbar, que es la destrucción de las neuronas del cerebro, que nos empujarán cada vez más a la humanidad a matar y a morir, matarse uno mismo. Y realmente cuando tú lo miras, Carlos, es que realmente parece que nos queremos Sí. destruir. O sea, es que no nos damos cuenta. Hablas un periódico, van a lanzar las bombas atómicas y vamos a hacer la guerra nuclear, que no salimos a la calle, que no nos movemos. O sea, es como si parece que queremos autoextinguirnos o no nos importa autoextinguirnos. Pues esa famosa enfermedad que anunciaba, que la llaman el Arbar, es debida a la contaminación radioactiva, a todas las contaminaciones también industriales, pero es que estamos en un mundo que, claro, el cuerpo recibe y se nos contamina, las mentes nos contamina todo. Totalmente. Exacto. Bueno, hemos Parece hablado... que es todo pesimismo, pero en realidad somos súper optimistas porque sabemos que acabará bien, que habrá mucho sufrimiento, que habrá grandes cambios, pero es la realidad, en realidad, no es pesimismo. Sí, sí, no está muy alejado de la realidad, la verdad. Claro. Por desgracia. Hemos estado hablando anteriormente, así fuera de micro, que las revistas especializadas desde los 80, 90, ya del siglo pasado, pues era bastante común encontrar a Giorgio Bon Giovanni hablándonos de sus experiencias con el contactismo, y recuerdo perfectamente esas fotografías con esos aparatosos estigmas que, bueno, Sí. iba a preguntar si todavía los tenía, pero bueno, ya me la ha respondido, o sea... Sí, solo hay un estigma que le desapareció, que es el de la frente, porque durante unos cuantos años tuvo una cruz literalmente en la frente. Mira, te voy a contar una anécdota para ti y a los que escuchan, que es importante. Yo creo que es importante. Esa estigma la recibió en Aurora, es decir, entre Uruguay y Argentina, la famosa zona Aurora, donde hay muchos avistamientos. Y yo estaba presente ahí, con unos cuantos amigos, éramos unos 20, 30 amigos de Uruguay, etc. Y esa noche tuvimos un contacto con una nave, varias naves que se pararon, nos hicieron destellos, etc. Se iban para adentro, para afuera, en fin. Lo que se ve, mucha gente puede ver allí. Y ahí Giorgio ya tenía los estigmas en el costado, en los pies y en las manos, que tuvo progresivamente. Y esa noche nos dice, mira, siento que algo va a pasar. O sea, él presiente, lógicamente no sabía exactamente, pero presentía que algo iba a pasar. Fuimos al hotel, tarde en la noche, eran las 2 de la mañana así. Una hora después nos llaman cada uno a la habitación, mira, venir, que Giorgio sangró, etcétera, etcétera. Tuvo una sangración y ahí tenía una cruz de sangre en la frente con todas las gotas que caían por la cara, etc. Bien, oye, menudo, che, ahí en la frente, joder, che. Sí. En las manos tiene los guantes, los pies tiene los guantes, quiero decir, en el costado, cago en 10. Al día siguiente, es decir, 2 o 3 horas después, habíamos llamado a los periódicos de Argentina, de Uruguay, para presentar en la televisión este fenómeno que había pasado, porque había un periodista entre nosotros que quería presentar, etc. Cuando salimos de la habitación y nos encontramos con Giorgio, había desaparecido la cruz. Nada, no había ni rastro, solo como un fondito de luz que brillaba un poco, un punto, como si apoyas la mano varias veces, pero no rojo, tipo blanco. Y él nos dice, para que veas la parte humana, que de alguna manera él sintió que le daba tanta vergüenza ir con esa cruz que no estaba preparado, y estos seres, estos ángeles, quien sea, Jesús, le quitó la cruz. Porque él no se sentía preparado para ir por la calle así, porque le dijeron que tenía que ir y enseñar esa cruz por todos los sitios. Tú imagínate. Y le desapareció. Después de 2 horas fuimos en avioneta, porque estábamos en Aurora hasta Montevideo, había en avioneta. En la avioneta le voy a aparecer porque él se bajó, dijo, vale, señor, tengo que llevarla, la voy a llevar. Sí, señor, que tu voluntad sea hecha, y le volvió a aparecer, y durante años anduvo por todo el mundo con esa cruz en la frente.
Bueno, yo la pregunta iba dirigida más que nada a todo esto. ¿Qué fue de Giorgio Bon Giovanni a partir de Sí. ese momento en el cual empezó ya paulatinamente a ir desapareciendo al menos de primera línea de las revistas? Sí. Y bueno, hacía ya tiempo que no sabíamos de él. ¿Y qué ha sido de Giorgio Bon Giovanni durante todo este tiempo? Bien, entonces vamos a ver. Efectivamente, en España no se hizo gran cosa. Aquí en España hubo un problema en el pasado, porque hay que decirlo todo. Los grupos que se habían formado a la época de Eugenio Siragusa, que había varios grupos en Madrid, Barcelona, Vigo, Navarra, etcétera, que eran gente muy maja, la mayoría era gente maja, pero hubo como un exceso, de alguna manera, se volvió un poco sectario la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Que en España apareció esa figura, todo lo que se asociaba un poco a Eugenio y todo, era un poco sectario. Una parte es esa. Después la segunda parte, él nunca cesó, primero de los temas, pero aparte que ahora tiene varios movimientos grandísimos, porque en Italia se siguió, en Argentina, en Uruguay, fue en España un poco donde, no sé si hubo algún artículo en Más Allá, alguna radio, pero se paró, porque tampoco no hay gente que lo mueve y tampoco no tiene el tiempo. O sea, hay que decir la verdad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, bueno, todo el mundo puede seguir lo que hace Giorgio a través de su página web, tiene un montón, pero bueno, hay una que se llama The Bon Giovanni Family. Aquí en España tenemos delcieloaterra.org, www.delcieloaterra.org, donde puedes ir a ver y tienes enlaces directamente a su página, etc. Hoy en día, Giorgio, aparte de tener siempre los estimas y todo, es director de una gran revista que es la mejor revista y la mayor revista y la más seguida de lucha contra la mafia en el mundo. Personal, sobre todo, lógicamente, en Italia, Antimafia 2000 se llama, y donde él en primera línea es el que, con nuestros colaboradores, escribimos sobre la mafia, el Estado mafia, denunciamos absolutamente todo lo que es corrupción a todos los niveles. Luego tenemos varias asociaciones como Funima Internacional, donde nos dedicamos al social, donde se ayuda en Sicilia, en Italia, en Argentina, pozos de agua, etc. Después tenemos un grupo de jóvenes artistas de la calle y de no la calle que están en Uruguay, Argentina e Italia, que se llama Orbois, donde también denunciamos cualquier aspecto que vaya en contra de la libertad de las personas. Sostenemos a Assange, sostenemos a las mujeres maltratadas, sostenemos a cualquier cosa que no vaya en favor de la vida. Y aparte de eso tenemos unos grupos en Italia, personalmente, sobre todo en Italia, donde tenemos unas 1000 personas activas. No son muchas. Tampoco no buscamos adeptos, es decir, que en ningún momento decimos, oye, tenéis que hacer parte de esto. Hay gente que lo sigue a través de online, internet, en sus conferencias, y después, sin olvidar, la parte ufológica, perdona, que es sobre todo quien la lleva es Pier Giorgio Caria, que él sí que tiene 100.000 seguidores y hace muchos streaming, hace muchos seminarios en Italia sobre cualquier temática relacionada, sea con los extraterrestres, contactismo, los círculos en el grano, la tierra hueca, un montón de temáticas. Es un chico súper preparado, bueno, un señor ya, que ha viajado por el mundo entero, viaja a civilizaciones, conoce a Jaime Maussan, a los mejores investigadores ingleses, americanos, participa en todos los congresos del mundo, participó en el de Barcelona, en este último de este año. Y ya ves que tenemos ahí una amplia cosa. Importante, no se buscan adeptos, no se pide nada. Nosotros lo que queremos es dar información, como lo haces tú, que la gente pueda oír algo diferente a lo habitual, que intenten investigar, que se hagan una idea real investigando seriamente en canales como el tuyo y en canales donde les van a decir la verdad, y invitar a que la máxima gente que pueda, que cambien, si no han cambiado,
algo en su vida para hacer algo en favor de la vida, porque la vida lo necesita y de alguna manera egoísticamente nosotros pensamos que si haces algo positivo en tu vida, sea lo que sea, a favor de los delfines, las ballenas, de la gente, de Gaza, lo que sea, es una forma de protegerte para los temas, para las próximas eventos que vendrán que son inevitables. Y si estás dedicado al positivo, tienes una forma de vivir positiva, soportaremos mejor las cosas. Ya es egoísta, ya eso, hablando egoísticamente. Lo ideal, da igual, egoísta o no, pero invitamos a eso. Y libre, no tenemos adeptos, no, sin más. Bueno, de todas maneras, cuando terminemos esta entre pequeña charla que tenemos, recordaremos todos los métodos que haya para de contacto, para la tierra, email, las páginas web, todo para que... Exacto. De todas formas, claro, la forma más fácil es que aquí en España tenemos la página y ahí nosotros enviamos los links a Eugene, a Giorgio, con una ya llega, la verdad, sin problema. Aquí en España somos pocos ahora, porque los que estaban desaparecieron todos y somos pues un grupito en Vigo, en Navarra, en Barcelona, en Sevilla y poco más. Pero bueno, ahí estamos haciendo el trabajito como podemos y ayudando a distancia a Giorgio con traducciones, ayudando las diferentes asociaciones que tenemos en Italia y Argentina desde aquí. Porque también Giorgio, si no recuerdo mal, también tenía la revista Non Siamo Soli. Sí. No sé si todavía sigue esa... No, hoy en día no, tenemos las páginas web, hoy en día las revistas ya se terminaron. No. Y él prácticamente, te voy a decir la verdad, él ahora hace pocas conferencias. El que le hace es Pier Giorgio, que habla de su vida, de su experiencia, etcétera. Él prácticamente se dedica cada semana a hacer conferencias donde tenemos los grupos operativos. ¿Por qué? Porque en estos grupos operativos traemos gente, amigos que están interesados, que han oído un programa, que han visto un vídeo y les hablamos y entonces dicen, ay, me gustaría conocerlo. Entonces él se desplaza prácticamente todas las semanas, anda de viaje a los diferentes grupos, arcas que llamamos nosotros en Italia, que son cerca de 50 casi. Entonces está siempre en carretera, aparte que él trabaja en antimafia, siendo el director, tiene encuentros con los arrepentidos mafiosos, va a los congresos, va a los juicios, es decir, tiene está muy ocupado. Y a través de las páginas puedes tener todo. Pero nosotros en la época hicimos muchos vídeos, estuvimos en los kioscos de toda Italia con una revista que se llamaba UFO, la visita extraterrestre, donde hicimos cientos de cassettes VHS en la época. Sí. Y con los mejores documentos del mundo. ¿Por qué? Porque hemos visitado Rusia, nos han abierto las puertas Gorbachev, nos abrió las puertas y estuvimos con los militares que nos han dado material increíble. Bueno, tenemos un archivo gigantesco. Digamos que hoy en Internet también encuentras mucho, ¿eh? Sí. Y realmente el que no cree es que no ha estudiado el tema. Porque es como decir, oye, a un tío del Buchimano, oye, que existe el océano. No te creo. Tío, mira esta foto, estúdialo y verás que existe. Es decir, que hoy el que no cree es porque no quiere creer o porque no ha estudiado el tema. Bueno, afortunadamente estamos viviendo tiempos en los cuales yo jamás me hubiera imaginado que hubiéramos llegado a que las altas instancias del Pentágono, la NASA, empezaran a estudiar el tema ya de una manera oficial, ¿no? De algo que han estado ridiculizando durante 80 años. Sí, ¿sabes qué pasa? Ese es exactamente lo que hace el Pentágono. El Pentágono ridiculiza. Y después, cuando ya no puede ridiculizar porque se da cuenta que se les escapa de las manos, lo que están haciendo ahora es, cuidado que vienen a invadirnos. Tenemos que prepararnos que estos seres quieren invadirnos, porque saben que habrá cada vez más contacto masivo y que en un momento dado, para intentar salvar esta sociedad o parte de la humanidad, va a haber un contacto masivo, donde directamente ellos nos han dicho que van a intervenir en cualquier tipo de comunicación que existe en el mundo para darnos un mensaje. Ellos, como saben eso, porque los militares, el Pentágono, los ricos del mundo, los grandes lobbies, saben perfectamente la verdad. Y entonces, ahora no podemos ridiculizar,
vamos a decir, cuidado, tener miedo, huir, odiarlos, cuidado que nos vienen a chupar la sangre y a robar el oro y el dinero. De hecho, hay un mensaje de estos seres que Giorgio escribió hace un par de días a Elizondo, a este famoso Elizondo, y a todos los que siguen este grupo del Pentágono y militares, donde ellos explican claramente todo lo que va a suceder. Puedes verlo en la página web, es muy interesante. Sí, sí, no, le echaré un vistazo. Échale un vistazo porque es un mensaje de 3 páginas o 4, donde dicen exactamente lo que están pensando estos seres, lo que quieren, estos personajes, lo que quieren hacer y lo que los extraterrestres van a hacer. Es que estamos hablando de un tema muy espinoso. Es decir, que es como un libro abierto. Sí. Pero ¿por qué? Nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque hemos vivido 50 años con contactados y hemos visto que todo es real. Entonces yo no tengo duda ninguna que cuando hay un mensaje de estos es real. Es como... ¿Por qué? Porque lo has vivido, lo has tenido ahí delante, los he visto, las platillos volantes de día, de noche, no vi nunca un ser, pero en fin, todo me ha indicado que es real. No puedo mentir algo que es visivo para mí y dentro de mí está como si fuera yo que sé, el iPhone, una realidad. No hay forma. Entonces, claro, nosotros somos transparentes, todo gratis, lo damos. Eso es importante. Todas las conferencias que Giorgio y Eugenio dieron, los libros, las revistas, siempre fue todo gratis, autofinanciado. Eso demuestra lo que somos. ¿Por qué? Porque no ganamos ni vivimos de ello. Todo lo contrario, hemos dado todo y damos todo por esta verdad. Por lo tanto, es como un loco, somos locos. Somos locos, no hay otro nombre. Pues, si aún ganas dinero, puedes decir, estos cuentan historias que ganan dinero y hacen adeptos. Nosotros no, al revés, ¿no? Y el único que ahora hace pagar algunas cosas que hace es Pier Giorgio, pero porque son otras temáticas, nunca sobre lo que es esta realidad que tiene que ser divulgada gratuitamente. Sí, en realidad lo que quería decir antes es que es un tema muy espinoso en el cual pues, siempre hay muchos intereses de por medio, incluso bueno, podríamos hablar de una búsqueda de un enemigo más, ¿no? Sí, Porque siempre estamos buscando enemigos por debajo de las piedras para intentar, de alguna manera, decir que nos tenemos que proteger de... Y quizá también estén en ese sentido, pues, no sé, sacando todo el tema extraterrestre ahora que tanto han escondido durante años para buscarse un enemigo. Y de alguna manera pues estaría dando la razón también a los contactados que decían que nos teníamos que cuidar de todas esas armas nucleares, de todas estas cosas. Sí, hombre, en el mensaje de Adoniesis, de este Dios prácticamente, porque es un ser de la quinta dimensión, es muy claro. Dice, el peor enemigo de vosotros mismos sois vosotros. Después decís que nosotros vamos a intentar invadiros. Y ellos dicen, ¿invadir qué? Una sociedad enferma, gentes enfermos, incontrolables. A ver, una vez más, hay que discernir, leer con lógica las cosas, y el que realmente tiene una cierta lógica mínima lo va a entender dónde está la realidad. El que no lo entiende, no lo entiende, y ahí ya no puedes decir nada. Aunque vaya a haber mañana un platillo volante, un ser, van a decir que es un holograma, que es una visión hipnótica de todo el mundo porque hay un arma que te hace eso. Es decir, cuando no quieres ver la verdad, no la ves. Sí. Pero está claro, vamos por mal camino. Aunque es cierto que yo, a ver, nunca he tenido demasiada fe en los contactados. Yo debo ser sincero, ¿eh? No, claro, debo ser sincero. Siempre. Sin embargo, yo tuve una pequeña experiencia en la montaña de Montserrat, que ahí donde había un contactado, Luis J. Grifols, que no sé si lo conocerás, que todos los 11 de cada mes, que al pobre ya está un poco mal. Una de las veces tuve una experiencia en la cual, junto con 2 compañeros, nos pareció que esos destellos que había en el cielo, que él llamaba como trazas, pues que nos pasó a nosotros también. Y a partir de ese momento me dije, cuidado, que igual
Tengo que reconfigurar un poco todo esto que has dejado en la cabeza. Está claro. Mira, está claro que, a ver, cuando hay destellos siempre te puede entrar la duda, etcétera, tal cual. Después, ¿qué pasa? Que tienes evidencias bestiales. Che, mira, para mí y para cualquier, creo que lo más evidente es cuando hay flotillas. En México. Cuando hay desfiles militares, desfiles de aviones y que la televisión nacional, que son muchas en México, más todas las televisiones locales están filmando y se ven estas flotillas que se mueven, que se dividen, una esfera madre que sacan otras 3 bolas que se van, eso es inapelable. Después, una foto de un contactado que puede ser manipulada, puedes creer, no, vale, al límite, porque es solo una persona que la filma. Después hay métodos hoy en día para analizar muy bien las cosas y ver que no hay falsos, los reflejos, un montón de cosas. Pero bueno, puedo entender que una persona que ya tiene sus dudas es más difícil. Ahora, cuando te lo filman las televisiones nacionales, te lo filman 18.000 televisiones locales y cosas, y que desaparecen la NASA, el propio Pentágono que dio las imágenes y que dicen los militares, esto, señores, que esto no es terrestre. Ahí ya no puedes decir nada. El paso siguiente, ¿qué quieren? Y para eso están los contactados serios, los que no ganan dinero con ello. Yo, del momento que un contactado, cualquiera que sea, o una persona por ahí va dando conferencias y hace pagar, aunque sea verdad, ya dudo. Ya, sí. Porque estás viviendo de eso. Claro. Y eso no es bueno. Es un Jesús poco... nunca hizo pagar, para quien cree, Jesús nunca hizo pagar sus milagros ni nada, todo lo contrario, daba todo, su tiempo, su amor, su cariño, sus sueños, sus cansancios, era todo gratis. Sí, Y ahí es donde hay que diferenciar siempre, es una parte importante, yo creo, del mensaje. Es un poco como aquellos, aquellos espiritistas que previo pago te hacen venir los fantasmas. No, Claro, los fantasmas no vienen cuando tú quieres, sino cuando ellos quieren. Exactamente. Otra cosa, yo lo puedo entender, que un contactado diga, oye, oferta voluntaria porque tuve que alquilar, quiero hacer conferencias, que la gente conozca y me costó 300 pavos la sala, ayudarme. Vale, yo ahí lo entiendo. Claro. No estás viviendo de eso, no ganas de eso. Otra cosa es como hacía en aquellas épocas Sisto Díaz, todos estos que ganaban pasta y se hicieron millonarios a través de esto. Ahí Eugenio, Giorgio y nosotros somos radicales en ese aspecto. Me parece el mejor camino, la verdad. Y bueno, y ya para ir finalizando, uno de los hemos estado hablando de los símbolos, de cómo se pueden manifestar. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, porque estamos hablando incluso del tema de las psicofonías, porque últimamente me está dando también por ahí que obtener respuestas directas a algo, ¿no? Por ejemplo, creo que alguno de vosotros incluso pues se os ha planteado, estate aquí en tal sitio, en tal momento, que iremos. Eso, más prueba que eso que queremos. No, sí. En un momento dado, entre nuestras filas había también digamos, un señor, no era contactado, sobre todo filmaba y todo, se llamaba Antonio Urzi, un italiano. En nuestro caso hacía una conferencia y decía, mirar, salir, y 300 personas salían a la conferencia y estaban ahí. Es decir, él estaba en simbiosis y hacía fotos, hay unas fotos, tal vez los documentos más bonitos de naves durante el día y todo los tiene él. Claro, son personas que son llamadas, dedicadas a eso, no es un trabajo fácil porque muchas veces pierdes la cabeza. Es muy incomprendido. Pierdes la cabeza, incomprendido una parte, y después te entra el ego, oye, al final es algo especial, tú lo estás viviendo, te llaman estos seres, es fácil entrar en un ego, sentirse superior, y muchos contactados se han literalmente perdido o han entrado también en depresión porque sienten cosas tan bonitas cuando los encuentran o cuando los filman, y estar en esta tierra es difícil. Le pasa a Giorgio. Giorgio vive un infierno. ¿Por qué? Porque él muchas veces está prácticamente en otra dimensión. Cuando entra en simbiosis, en contacto, estos seres prácticamente los compenetran,
porque llega un momento que como Eugenio eran compenetrados. Es como si un ser de este nivel de allí, entra en tu cuerpo y tienes el conocimiento porque está dentro. Vives en un infierno en esta tierra. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo se vive en otro sitio, cómo te sientes en otro sitio, y es difícil. Nunca se puede, está claro, es complicado. Pero es muy bonito al mismo tiempo porque gracias a ellos tenemos esperanza. Sabemos que la tierra va a sufrir mucho, pero también es verdad, sabemos a través de ellos, de Jesús mismo, para quien cree, siempre repito, que se instaurará un paraíso en la tierra. El famoso paraíso que Jesús dijo, se instaurará el paraíso en la próxima venida. Y es verdad, ellos lo confirman, que habrá mucha gente que morirá, que tampoco no pasa nada, que la muerte no existe, evolucionarán en otros planetas similares porque el universo es inmenso, para seguir aprendiendo, nosotros para seguir aprendiendo, evolucionando, y aquellos seres, sobre todo los niños y aquellos jóvenes seres que están dedicando su vida a mejorar esta sociedad, tal vez tengan la posibilidad de estar en ese nuevo paraíso para intentar repoblar y volver a hacer ese famoso paraíso. Según ellos, sobre todo los niños, y es normal porque son los inocentes y los más tal. Y después toda una serie de jóvenes que tienen una nueva genética que ellos definen GNA, que son seres jóvenes que han nacido con esa gana de dar, de generosidad, de luchar para cambiar estas cosas. Los que se llaman los que se conocen como los niños índigo. Exacto, un poco los niños cristal, niños índigos, sí, etcétera. Correcto. Entonces hay esperanza. Sobre todo para los niños, que es lo importante. Pues sí, tú y yo ya estamos un poco viejos. Sí, ya estamos sí, ya para los... Si tenemos suerte, naceremos en el vientre de alguno de estos niños en el paraíso, si nos hemos portado bien. Sí, lo importante es que estos mensajes que nos dan desde ahí arriba, pues algún día, como bien dices, sean reales y serán reales, que los podamos vivir y al menos conocer un poquito. Porque a mí me gustaría conocer un poquito todo esto. Llevo tantos años detrás que al menos me gustaría, si no que se resuelva todo el misterio, sí conocer un poco. Hombre, tú léete, por favor, léete, que te va a ti ya personalmente, léete, entra en la página nuestra, debe estar en español también, del cielo a la www.delcieloalatierra.org, y debe estar el último mensaje de Adoniesis, que habla justamente a estas potencias, a estos militares, y responden. Ahí tienes prácticamente lo que va a pasar en este futuro próximo. Lo que estos seres van a hacer. Si no tienes enfermedad y por la edad que tienes, seguramente vas a vivir cosas excepcionales. Ahora, si la palmamos en un accidente o por enfermedad, pues no nos toca. De eso nunca estamos exentos, por desgracia. Exacto. Pero si no hay desgracia de ese tipo, seguramente lo vamos a vivir. Ojalá, ojalá. Porque estamos cerca, estamos en el último periodo realmente del apocalipsis. De hecho, hay otro mensaje que se llama la sexta copa. Estamos ahí 7. Así que estamos cerca, años, meses, puede ser mañana también, ¿eh? Bueno, yo ya digo, con tal de vivir un poco y conocer un poco todo esto, yo ya me conformo. Te encantaría. Pues sí, si te parece lo dejamos aquí ya y perfecto. Sobre todo recordamos los métodos de contacto del cielo, de la tierra a cielo, email, página web, lo que quieras dar y lo que... Sí, mira, con eso tienen todo, del cielo, así sencillo, www.delcielolatierra.org. Ahí pueden contactarnos, hay email, WhatsApp, la secretaria nos envía todo lo que haya, quien quiera saber más, sin problema, todo gratuito, sin pedir nada a cambio y sin querer ningún tipo de adepto, que la gente pueda informarse, simplemente eso. Pues muy bien, perfecto. Y bueno, ha sido un placer, me lo he pasado genial. Y sobre todo, bueno, pues darte las gracias por esta charla que hemos tenido. Y pues nada, dejarlo aquí, lo despedimos. Y si en alguna otra ocasión, pues podemos hacer alguna otra colaboración, por mi parte, encantado. Pues por la mía igual, porque es un placer siempre poder transmitir un poco las vivencias, lo que se ha aprendido en estos años y contigo un gustazo, como si estuviéramos en casa tomando un martini y hablando, así que maravilloso.
fantástico, pues nada, bueno, pues un abrazo y hasta la próxima. Venga, Carlos, igualmente, un saludo a todos.